Buena semana para todos. Aquí te voy, Shabbatot, Hanukkah Sameach, a Freilichen Hanukkah en Yiddish. Estamos hoy en la clase de cada 8 días, Bri Hashem, clase de Musar, y estamos viendo el código de la felicidad judía. Hoy tenemos un tema muy interesante que nos trae el Rab Igal. Besrat Hashem, Besrat Ismaya, podamos transmitirlo de la mejor manera confiando en Hakadosh Baruj Hu. Vamos a decir el Tejilin 100, hoy es 27 de Nure Kislev, estamos próximos a Rosh Hashanah. Y tenemos 5.784, Yom Rishon, y también es 10 del mes de diciembre del año 2023. Así que vamos a decir el Tejilin 100, Besrat Hashem, lo va a decir mi querido Yanka en castellano y yo lo digo en hebreo, Besrat Hashem. Así que adelante, mi querido. Muchas gracias, hombre. Teilín 100, Salmo de gracias, que aclama el Eterno toda la tierra. Servid al Eterno con alegría, venía ante su presencia con canciones. Sabe que el Eterno es Elohim, Él nos hizo y nosotros somos de Él, su pueblo y el rebaño que Él pastorea. Entrad por sus portones con gratitud, a sus patios con alabanzas. Loadlo y bendecid su nombre, pues el Eterno es bueno y su bondad es para siempre, de generación en generaciones su verdad. Uri Hashem. Mismo le soy dos y no, y kul jugadores. Ibn Hashem, Besin Ho, Boile Puno, Birno no, de Ikia, de Noiki, Eloiki, Solim, Beno Anakni, Amo, Betsoy, Marisoy, Oishoro, Betsoy, Hasaruso. Birno Mehilo, Hoidilur Bohishimo, Ikitoy, Adoy, no le dan Hazoy, Beador Budoy, Emino soy. Beshem, Hashem, Nase Ben Asliach, con el favor de Hakadosh Baruchu, iniciamos nuestra clase con su bendición y tendremos éxito confiando en Dios. Vamos a mirar. Vamos hablar sobre la raíz del carácter. Hace 8 días hablamos sobre cómo tener una buena vida, la tranquilidad. Y hoy vamos a mirar, y tuvimos 2 clases en este punto. Y dijimos que las no buenas actitudes, así lo trajo el Rambam, están en contraposición de la persona. Las no buenas midot no son parte de la esencia humana, son el resultado de causas externas o también la corrección de las mismas. Ese es el ticún que venimos a hacer en este mundo. Ahora vamos a hablar de las raíces del carácter. Así nos trae el sabio y nos dice, en todas las etapas y particularmente durante la niñez, así lo trae el Tiferé Israel, inclusive en 4.14, existe una tendencia a imitar el comportamiento de las personas que nos rodean. Una pregunta muy sencilla, de sentido común y con su lógica propia. ¿Por qué caminamos? ¿Por qué vemos a otros caminar? Esa es la sencilla razón. Caminamos porque vemos a otros caminar. Existe un documental de un niño del África que se perdió de su familia, vive en zonas muy alteradas socialmente por guerra y todas esas cosas. Y la mamá le había enseñado que cuando el papá venía a maltratarla a ella, a golpearla, o venían las guerrillas que hacían desastres, mataban, abusaban y toda clase de maldades, entonces el niño tenía que correr al bosque. El bosque representaba protección. Por lo tanto, en uno de esos atentados, el niño, que era un bebé de 3 años, si no me equivoco, o tal vez 4, corre hacia el bosque. Lo corrió con tanto miedo que corrió hasta que se cansó y se quedó dormido y se perdió en el bosque. Este bebé lo crían los monos. Y la historia se escuchó, un hombre más adelante lo encuentra, pasan algún tiempo y un señor, un campesino, por así decirlo, encuentra a un niño tirado y lo recoge y resulta que este niño no habla, camina como un mono, hace muecas y señas como un mono y es un ser humano, pero su personalidad o su forma de ser es como un mono. Estamos hablando que ya el niño está más grande.
Entonces, pasa todo un proceso terapéutico de muchos años hasta que este muchacho empieza a ser normal. De hecho, trabaja en un zoológico y la parte que él tiene asignada es la parte de los monos porque es el que mejor los entiende. Una bióloga escucha la historia y se emprende a buscar al protagonista de la historia. Y viaja por aquí y por allá hasta que se encuentra con él y él le cuenta que todo lo que le han dicho a ella es verdad. Y aquí la pregunta lo que dice el sabio, si una persona tendemos a imitar y solo caminamos porque vemos a otros caminar. Así que aquí tenemos que empezar a reflexionar. ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué contexto familiar traemos? ¿Qué nos enseñaron? Pues esa es nuestra forma de ser hoy en día. Positiva o no positiva. Precisamente ahí está el ticún. Sin darnos cuenta, actuamos de la manera habitual de nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestro país donde vivimos. Por eso el colombiano, el latino, el venezolano, el peruano, tiene características propias de su país, del contexto de vida de la gente de ese país. Cuando su patriarca Brujo Nabino descendió a Egipto y llevaba a su esposa, la famosa historia de que esconde a su esposa. ¿Y por qué la esconde? Porque dijo, en este país no hay temor a Dios. Aquí esta gente no tiene temor a Dios, entonces la escondió. Por lo tanto, si uno no se descuida, tiende a tomar la tendencia, es casi imposible no evitarlo, de la familia, de la comunidad, del contexto social donde vive. El hombre fue creado de manera que sus prójimos y amigos influyen en sus inclinaciones y acciones, haciendo que siga las costumbres de los ciudadanos de su país. Así lo trae el Ramban en Deot 6.1. La influencia del entorno no se limita a nuestro comportamiento exterior, sino que influye en nuestras inclinaciones internas. Un hombre, muchacho, me dijo una vez que era demasiado emocionalista, demasiado susceptible, con una tendencia a la depresión, a la tristeza, al desánimo. Le dije, ¿su mamá es así? Me dijo, sí. Tenemos una tendencia a ser como son nuestros padres. Cuando hay muchachos tranquilos, jovencitos o jovencitas que a la hora de enfrentarse a un problema están calmados, piensan cómo van a solucionar su problema, buscan la solución. Entonces, así lo aprendieron de sus padres, vieron a sus padres actuar de esa manera. Pero cuando los padres se enfrentan a un problema y el papá está acelerado, no me hablen, cállese, ya no me hagan ruido, y no sé qué, y la mamá grita, el otro también, etcétera, etcétera. Y Harvey Shulman hasta vuelan cosas. Cuando los hijos tengan un problema, así van a reaccionar también. Antico le llegó un recibo más alto de la cuenta, no le entregaron el pedido como era, no le pagaron lo que era, entonces estalla todo el mundo, manda a todo el mundo a volar, insulta al uno, insulta al otro, es irrespetuoso con el uno y con el otro, porque así lo vio de su mamá y de su papá a hacer. Esto es un gran problema. La gente que vive en un contexto donde la gente grita, sale mal vestida, como se levantan, salen a comprar el pan, el chocolate para el desayuno, y esas tendencias de comprar el pan, el chocolate para el desayuno a diario, la gente se acostumbra a lo mismo. Yo conozco gente que a veces no sale de ciertas conductas. Cuando uno mira su contexto familiar, mamá y papá eran así. La gente, por ejemplo, que acostumbra a fiar la comida y a fiar todas las cosas, uno mira a su papá y su mamá tenían esa tendencia, a endeudarse, a todo fiarlo, a todo fiarlo. La tendencia a andar mal vestido en la casa. También, eso lo aprendieron de papá y mamá. Uno ve el peladito mal vestido y va el papá igual. O la niña mal vestida y la mamá es igual. Por eso dijo Rabbi Akiva, el cordero imita a la cabra. ¿A qué se refería? Al mal ejemplo de la mamá con la hija, cuando habla de su hija y entonces ve unas características muy propias de su mamá. Entonces Rabbi Akiva expresa, por supuesto, características positivas,
Dijo, el cordero imita a la cabra. Que estaba hablando de que la hija imita a la mamá. Como es la madre, tal es la madre, tal es la hija. Y está el famoso dicho que tal vez conocemos por estas regiones, hijo de tigre sale pintado. Como es el papá, así son los hijos. Y como es la mamá, así son las hijas. Recuerdo que un amigo, antes de casarse, la mamá le dice, cuando quieras casarte y mirar cómo es la muchacha, ve y mira a la mamá. Como es la mamá, así se comporta ella. Y entonces dice el muchacho que se sentó a la mesa y vio, y él detallaba era el comportamiento de la señora con el esposo, porque así como es la mamá con el esposo, así va a ser la hija con el esposo. ¿Por qué? Porque ese es el modelo de conducta. Todos tenemos una conducta aprendida. ¿Cómo era mi papá? ¿Cómo soy yo? ¿Cómo cuando yo me case, cómo voy a tratar a mi esposa? Pues como yo voy a tratar a mi papá, a mi esposa, a mi mamá. Excepto, hay excepciones cuando el muchacho es inteligente, tiene una chispa de más. Cuando él es el inteligente, entonces empieza a mirar. Mi papá se comporta así, pero este comportamiento no es correcto. Ah, bueno, yo lo respeto, pero yo no voy a compartir el comportamiento de mi papá. Pero la mayoría de gente hoy en día no hace eso. Algunos se mejoran un poquito. Algunos dicen, mi papá hizo esto, yo seré mejor. Un muchacho me dijo una vez, me dijo, profe, ¿yo cómo hago para de verdad salir adelante si mi papá es un desastre como papá? ¿Qué le puedo yo aprender a él? Hace esto, y lo. Empezaba a hablarme todas las cosas negativas y no buenos comportamientos del papá. Le dije, mira, muchacho, tenés el mejor maestro. Tu papá ha hecho esto y esto, ¿y cómo le ha ido? No bien, ¿verdad? Entonces, si tú eres inteligente, no vas a hacer lo mismo que él hizo y a ti te va a ir bien. Si tu papá no fue leal con tu mamá, si tu papá no fue organizado en esto, ¿tú qué vas a hacer? Vas a hacer lo contrario. Así que tenés el mejor maestro ahí. Todo lo que él ha hecho no le va bien, entonces haz lo contrario para que a ti te vaya bien. Es, es sencillo, es sentido común. Pero se necesita una chispa de inteligencia para entenderlo. Pero la mayoría de gente no hace eso. Vemos hoy cantidad de señoritas cometiendo casi los mismos errores que los papás. Vemos señoritas y jovencitos cometiendo los mismos errores de los papás. ¿Por qué? Porque es una tendencia. Eso va en la psicología, eso va en la sangre, eso va en la herencia genética. Hoy la epigenética investiga estas cosas. Va en nosotros. Por eso dice la Torá que Adán era hecho a la imagen de Hakadosh Baruj Hu. Pero Shem ya salió a la imagen de Adán. Y así sucesivamente. De ahí que los sabios nos dicen que ¿cuál fue la fuerza que le dio a Yosef Hatzaddik de superar la prueba? Primero que vio a su padre. Él caminó, él se asentó en la tierra de su padre. Él caminó en el camino de su padre porque así lo hizo su padre. Jacob vino, caminó y se asentó en la tierra de su padre. Y o sea, Yosef Hatzaddik también se asentó en los principios de su padre. Ahora, cuando él supera la prueba, le da fuerza a sus hijos para superar la prueba también. Dicen los sabios, porque uno como adulto tiene que mejorar su carácter, tiene que mejorar su personalidad, refinarse, porque mis hijos van a imitar mi comportamiento, porque mis hijos serán como yo, porque yo soy su principal referencia a ser. A mí me impresionó mucho lo que decía Rab Tawil de Bendita Acción y Rab Oppenheimer de Bendita Acción. Junto le escuché decir lo siguiente: yo nunca escuché a mi papá y a mi mamá discutir. Tal vez lo hacían, pero no delante de nosotros. Y si lo hacían de una manera tan prudente que nosotros nunca nos dimos cuenta. Oppenheimer dijo, yo le pregunté a todos mis hermanos, a ver si solo yo me di cuenta o ellos también, teníamos la misma opinión. Y le pregunté a los hermanos y tampoco, yo nunca me di cuenta que mi papá le dijera un esto a mi mamá. Nunca, nunca. Ahora vayamos más cerquita. Bendito Dios,
Nunca de mi boca ha salido una palabra aún para mi esposa. Yo nunca lo vi a mi papá hacerlo con mi mamá, tampoco. Y resulta que yo me investigué de mi tatarabuelo. Le dije a mis tías abuelas, mi tatarabuelo, que era judío, alaba Shalom, señor Brown, que este shiur sea para elevación de su alma. Le pregunté a una de ellas que todavía vive, ¿cómo era mi tatarabuelo? Dijo, un señor tan decente, de él no salía una palabra, nunca le escuchamos decirle a mi mamá, decir a mi abuela, le preguntamos a ella, y nunca le escuchamos, que permanecíamos en su casa, nunca le escuchamos, ni siquiera en momentos de presión, que venía del campo de trabajar duro, la decencia la mantuvo siempre. Así era mi papá también, igualito al papá de él. Qué hombre tan caballeroso, tan decente. Nunca se le escuchó ni siquiera no molesté a mi mamá y a mi abuelo, nunca. Yo dije, Buri Hashem, de ahí vengo yo. ¿Heredamos cosas positivas o cosas no positivas? Tata Will dice que un día mientras él estudiaba en Israel, me gustó esa parte de la historia, y encontraron para llamar era en ese entonces, hace 20 años atrás, pues no era como hoy, ¿no? Uno coge el WhatsApp, llama y etcétera, etcétera. Había que pedir la llamada y se la daban hasta a veces 24 horas después. Dice él que encontraron un teléfono en Israel que estaba gratis. Estaba seguro con línea, no sé cómo estaba, pero salía la llamada sin pagar ni nada. Entonces aprovechan y él llama a la mamá y le dice, eh, Ima, podemos hablar todo lo que queramos, una hora, media, no importa. El teléfono está gratis, lo encontramos gratis. Y la mamá le dice, hijo, y eso no es Gesell, robar. Y él le dice, ok, mamá, chao. Dijo mi mamá, era muy correcto. Mi mamá le enseñaba a uno a ser correcto. Los papás hay que honrarlos, hay que respetarlos, pero no hay que ignorar qué herencia recibe, de qué palo vengo yo, de qué árbol vengo yo, de dónde desciendo, quién era mi abuelo, mi tatarabuelo. Ah, una mujer me dijo una vez, mi tatarabuelo era el guerrillero tal cosa. ¿Tú tienes tendencia a esas cosas? Bueno, eso es una herencia. Esto se ve en la terapia del árbol generacional, que nos enseñan nuestros sabios a través de muchos escritos antiguos, y que el Ra Harmony lo trae, y que yo tuve el sejud de estudiar 2 cursos con el largo sobre la terapia del árbol generacional, que lo enseña así, el árbol generacional, las actitudes que saltan, ese es el ticún que nos damos cuenta. Ah, mi tío era así, yo tengo el ticún de mi tío, y salta en la familia. El papá, si es el hijo mayor de él va a ser igualito a él. El ticún de él lo pasa a sus hijos. El papá no superó una tendencia inmoral, lo transmite a alguno de sus hijos o a muchos de ellos. El tío se transmite a través de él, etcétera, etcétera. Vamos recibiendo de la familia de atrás lo que ellos no corrigieron. Por eso, si yo corrijo muchas tendencias, muchas malas actitudes, insolencia, soberbia, altanería, prepotencia, creerme mucho, o ser humillativo, ser dominante, ser dictador, ser machista, ser feminista, toda esa clase de malas actitudes las supero yo, entonces mis hijos no las van a heredar porque yo las superé. Pero eso es cuando no tengo hijos todavía. Si ya tuve hijos, ya le transmití todo. Ahora lo que tengo que hacer es corregirlas en mí y ayudar a eliminarlas en ellos también, porque ya les transmití las cosas. Por eso dicen los sabios que Abraham Avinu no tuvo hijos hasta que fue perfecto. ¿Y a quién tuvo cuando no era perfecto todavía? A Ismael. ¿Quién es Ismael hoy en día? Pues no hay mucho que aclarar del asunto, ya todos saben quién es Ismael y los estragos que está haciendo. Así que la influencia del entorno, la familia,
Eso influye de manera muy tremenda en nuestras fuerzas internas, inclinaciones internas. Porque detrás de las acciones van los corazones, dicen los sabios. Así lo trae el Sefer Hajinut Mitzvah 16. Detrás de los corazones, detrás de las acciones van los corazones. Por eso dicen los sabios, ¿quién gobierna nuestra vida? ¿Quién es el rey y el corazón? Ah, pero debería ser la cabeza. Pero el corazón es el consejero. Como el rey. Es el rey, dicen los sabios. Otros dicen que la cabeza, bueno, depende de la enseñanza y lo que queramos aprender y cómo queremos aprender. ¿De qué punto vamos a aprender? Vamos a mirar, el corazón es el rey. Y está la inclinación al bien y la inclinación al no bien. ¿Quién te aconseja? ¿La razón o la inclinación al mal? Una persona en toda decisión que toma, de su subconsciente salen las cosas que le están gobernando. Una persona puede decir servirle a otro, pero la verdad de la verdad es que ese servir es porque lo hace con una intención no buena. ¿Quién conocerá el corazón del hombre sino Dios? Y es nuestra tarea conocer nuestras inclinaciones, realmente. Este principio queda demostrado con claridad al observar cómo los habitantes de cada país comparten diversos rasgos de personalidad. Por eso la gente cuando dice, los colombianos se caracterizan por eso, los argentinos, y todos tenemos prejuicios, ¿no? Posiblemente en algunos pega muy bien, en otros no, pero hay una característica generalizada. Hoy no nos digamos mentiras. Cuando pensamos en un argentino, ¿qué se nos viene a la cabeza? Que son orgullosos, y seguramente no lo son. Pero como ya hay una característica generalizada, ¿qué se nos viene de los colombianos? Que son rebeldes, insolentes. Pero no es la actitud de todos, pero es una característica generalizada. Cuando hablamos de los costeños en Colombia, gente alborotadora, gente esta, los paisas, los bogotanos, etcétera, etcétera. Y así sucesivamente. Los mexicanos, creemos que a todos los mexicanos les gusta el tequila y que a todos les gusta la ranchera. Es un prejuicio, pero es una característica generalizada. ¿Sí? No siempre se puede elegir en qué entorno vivir. Y no en toda edad que se posee la suficiente madurez para tomar decisiones conscientes sobre cómo comportarse. Por eso es una gran estupidez, es una gran estupidez cuando la gente dice, es que el niño tiene que decidir. Esa es una decisión, es un concepto muy agresivo frente a la niñez y muy desconectado de las realidades y de principios. Es una maldad muy grande los que quieren imponer que no, el niño tiene que decidir qué personalidad quiere tener, qué género quiere tener. Un niño es ignorante, un niño va a guiarse de acuerdo al contexto. Si un niño es educado por gente ladrona y drogadicta, lo más seguro es que va a tener una tendencia a eso, y no porque él decidió. Es que el niño no tiene conocimiento, él está vacío. Si yo tengo un computador y yo voy a decir, este computador va a funcionar con tal programa y a tal velocidad, con tal capacidad. Él va a tener programas de juego, esto, y este no va a tener programas de juego, sino solo de matemática. Ahora, ¿cómo va a lograrse? Ninguno de los dos va a hacer nada de eso, excepto que a este lo programe y a este lo programe también. El niño es igual, los niños son iguales. Si él crece en un lugar donde hay drogas, peleas, contiendas, donde hay golpes, donde la mamá no lo baja de tonto, donde la mamá insulta al papá, el papá insulta a la mamá, el hombre habla toda hora agresivo, tensionado, no hay una calma para hablar. La Rabbanit Rup Sheme, las mujeres que escuchan la clase, dice, la mujer tiene que acostumbrarse a hablar tranquila y pasible. Una mujer que grita en la casa a toda hora, sus hijos viven alterados a toda hora. Por eso hay gente que no puede hablar tranquila. Hay gente que no puede hablar ni pensar con tranquilidad. Le llegó el recibo y ya empieza a gritar y se vuelve neurótico, neurótica, porque así se acostumbró en la casa a hacer. Bebía alterado a toda hora. Un bebé, que de hecho la mamá en el embarazo, dice Ra Harmony que
para que uno saber más o menos cómo va a ser la personalidad de un bebé, mire los 9 meses antes de su embarazo, 9 meses durante el embarazo y los 9 meses que le siguen. Si la mamá fue alterada en su embarazo, el niño va a salir así, aparte como nace también. Si el niño nace por cesárea, va a tener unas complicaciones en la vida. Si nace naturalmente, va a tener otra fortaleza. ¿Por qué? Porque cuando el niño nace, recibe por parto natural, recibe unas fuerzas que le ayudan, de hecho, a su sistema inmune cuando nace de esa manera. Psicológicamente también se afecta, dicen los sabios, por eso la gente más observante, la gente entendida en Torah, hablaba con un rabino estos días que hablamos de este tema, y él me decía, mira, Dubi, la gente más entendida en los temas de Torah saben que un niño que nace por cesárea, el masal se le desordena. Por eso no hay gente observante, llamémosle religiosa, eso no es un buen término para llamarle. El médico le dice, el niño no puede nacer porque tiene problemas. Y el Rame decía, todos los médicos dicen que los niños tienen problemas para nacer, todos. Ahí es donde uno tiene que ser responsable y preguntarle, bueno, dame los argumentos, que sean verdaderos. Los confronta, que haya. Y si no hay de otra, bueno, así entonces se ha dispuesto que nazca. Pero hoy en día, me dijo tú, y por hoy en día los médicos fueran, a todos los rajan y los sacan y briegan. ¿Por qué? Porque entendemos lo espiritual. De hecho, muchos niños que nacen de cierta manera no normal, tienen ciertos problemas de drogas, una tendencia a desarrollar problemas de drogas. Así lo trae el Ramón, en base a la Kabbalah y los sabios que explican sobre estos temas tan importantes. Así que muchas cosas influyen en nuestra personalidad, en nuestro carácter. Ahora, tal vez los padres de muchas personas que nunca tuvieron en cuenta esto, imagínate cuántas cosas vienen en la personalidad. Por eso el gran ticún de la vida es este, mejorar nuestro carácter, mejorar nuestra personalidad, mejorar nuestras midot que recibimos. Entonces, aparte de eso estamos hablando, no de las antes de, sino, a ver, ya después de haber nacido. El ambiente, los papás, el ambiente de casa. Desafortunadamente, a veces uno habla con hermanos, con muchachos, que el uno odia a su hermano. ¿Por qué? Por ese carácter tan defectuoso, esa personalidad tan defectuosa que desafortunadamente en la casa se han hecho. Dios le destina a cada uno, a cada persona, una función particular en este mundo. En base a esta se determina dónde crece, quiénes son las personas que lo rodean y por ende cuáles serán los hábitos que adquirirá y que determinan su personalidad inicial. Por eso el esposo es necesario, la esposa es necesario que sepan quién es su esposo, qué características tiene, qué carácter tiene, qué personalidad tiene, qué emociones tiene para que juntos hagan el tipo. El problema es que hay esposos que a veces no saben cómo es la esposa. La esposa no tiene ni idea de cómo es el esposo. Piensan que porque le conocen la mueca que hace, le conocen que le gusta el café así, ya conocen al esposo. Y de sus hijos tampoco los conocen. Hakadosh Baruj Hu determina el masal de cada persona en el momento en que nace. Por eso, un niño cuando nace hay que anotar la hora en que nace el día, porque ahí se le establecen las fuerzas y el masal que él va a tener. No nacimos en la familia que nacimos por casualidad. No existen las casualidades, eso es idolatría. Existen las causalidades. Nacimos en esta familia, en esto, en esto, en esto. Ahora, si esta familia me ha heredado una personalidad incorrecta, entonces, ¿eso es malo? No, ese es parte del ticún. Si alguien nació por allá en medio de gente drogadicta, Albe Shulon, ese fue su ticún. Mire el testimonio que les puse en el grupo, espero que lo hayan visto, del señor Dob Shara, palestino, hijo de terroristas. Él cuenta que le enseñaban en la escuela a restar. Tenemos 5 judíos, matamos 2, ¿cuántos quedan? Quedan 3. Así le enseñaron cuando tenía 3, 4 años. Papá lo maltrataba porque le enseñó a ser terrorista. Mamá lo maltrató enseñándole a ser terrorista. Hermanos, todos. Imagínense esa herencia tan bonita que tiene. Una herencia horrible.
Él comprendió su tikkun. Le costó mucho convertirse. Hoy en día es judío, vive en Israel, casado con una mujer judía, tiene hijos judíos, etcétera, etcétera. Uno más del pueblo, bendito Hashem. Pero él tiene que comprender la herencia que traía. Pero él dice, este es mi tikkun. Dios me hizo nacer acá porque de ahí tenía yo que salir a hacer mi tikkun. Pero yo tengo que comprender cuál es la herencia que tengo y comprender que ese es mi tikkun que tengo que hacer. No es casualidad que tenga la esposa que tengo, el esposo que tengo, pero tengo que mejorar mis cualidades. Si no, no voy a comprender cuál es mi tikkun. Es más, toda enseñanza que recibo la puede malinterpretar. La esposa no sabrá ser una esposa inteligente, una esposa coherente, si no supera sus emociones. El hombre no sabrá ser un esposo inteligente, un papá inteligente, si no supera sus emociones, si no supera su herencia. No podemos echar un buen vino en una copa sucia, porque por mucho que el vino sea fino, la copa determina que se mantenga el sabor, el olor, la textura del vino y la calidad del vino. Así que los hábitos diseñan el carácter desde la infancia, pero los rasgos iniciales son pincelados previamente. Abraham Avinu decidió buscar pareja para su hijo Isaac y designó a su fiel sirviente Eliezer para realizar su tarea. Abraham dijo a su siervo, te haré jurar por el eterno Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo entre las hijas de Canaán. Comprendamos esta historia tan maravillosa. Eliezer es el siervo de Abraham Avinu y su maestro le dice, te encomiendo encontrar una esposa para mi hijo, pero no vas a tomar de las hijas de los cananeos. Eliezer, ¿qué era? Era cananeo. Y él ya le había dicho a Abraham Avinu, ¿por qué no consideras a mi hija que es una sadeca? ¿Verdad? Era la hija de Eliezer, era sadeca. Es una mujer justa, una mujer recatada. Y va y le dice a Abraham Avinu, no tomarás de las hijas de los cananeos. Eso te incluye a ti. Y mire lo que sigue diciendo. Irás a mi tierra, a mi lugar natal, y tomarás mujer para mi hijo, para Isaac. Abraham hizo jurar a Eliezer que no tomaría una mujer de entre las hijas de los de Canaán, sino que entre las mujeres de su familia de una tierra lejana. ¿Por qué prefería Abraham a una mujer de su familia? Había ya mujeres más elevadas, allá eran idólatras también, pues eran hijas de este hombre malvado. Su suegro se llamaba, se me escapó ahora. Bueno, se me escapó el nombre del suegro era el hermano de Tera era el papá de Abraham Avinu, Nahor. El Ran contesta, las ideas equivocadas como idolatría no se transmiten por herencia. O escuchemos, las malas midot como las que había entre las mujeres de Canaán sí son hereditarias. ¡Wow! Esto es un hitus muy grande. La gente tiende a ser idólatra porque lo aprende del contexto, pero las malas actitudes sí se transmiten de padre a hijo. Tiene que ver mucho con la clase anterior que estábamos tocando. Por eso las malas actitudes hay que trabajar muy fuerte para desarraigarlas, porque es una herencia de papá y mamá, de abuelo, de tatarabuelo. Si el papá era un rebelde, el hijo tiene una tendencia a la rebeldía. Si papá era machista, era maltratador, el hijo tiene una tendencia al machismo. Si el papá era alcohólico, el hijo tiene una tendencia al alcoholismo. Si la mamá le gustaba tener unas tendencias muy morales, la hija tiene una tendencia a la inmoralidad. Si la mamá es coqueta y esto, la hija tiene una tendencia a la coquetez. Si la mamá es orgullosa, arrogante, malgeniada, le gusta hablar la shonjarrá, critica a todo el mundo, es emocionalista, habla mal del uno y del otro, las hijas tienen esa tendencia. Pero la idolatría, dice el Ram,
y lo trae en el Rosh Hashanah, Drush 5, es algo que se aprende del contexto. Así que las hijas de la tierra de Abruj Navino, de Ur de los Caldeos, la idolatría era aprendida por el contexto, pero traían una tendencia de buenas cualidades. Las midot, las cualidades se traspasan frecuentemente de padres e hijos. Así lo dice el Midrash Rabbah Bereshit 71.5, el Maharshay, el Talmud también, Baba Kamá 110, el Gur Ariel, Bereshit 35.8, etcétera, etcétera. Quienes continúan con el objetivo espiritual de sus padres y por consiguiente requieren midot similares. Aunque a veces hay personas que parezcan que se descuidan, sin embargo, su esencia de buenas midot es cuestión de como un diamante. Quiten el carbón y sale el diamante que hay en él. Pero hay gente que aunque afuera aparentan ser decentes, viene de una semilla muy marcada, con muy malas midot. Existe una interrelación y eso no significa que no tengamos que seguir corrigiendo malas midot, puliéndonos, porque en la esencia es posiblemente que tengamos una muy buena herencia, pero en el camino nos hemos descuidado y el tatarabuelo era muy decente, el abuelo, pero posiblemente el papá se descuidó y adquirió unas malas actitudes del ambiente y sus hijos otra, y etcétera, etcétera. Hoy en día vemos familias que dicen, no, mi abuela era muy recatada y la hija hoy es un desastre. La nieta hoy en día es un desastre. Un señor me decía, un papá de familia me decía, profesor, en mi época era pan y rejo. Y uno respetaba al papá y punto. Hoy en día, mi hijo aretes, aquí, allá, no sé en qué me descuidé. ¿Cómo descendimos tanto? Existe una interrelación entre el almidón y el cuerpo. Así lo trae el Ram. La tendencia a la ira está enraizada en una composición fisiológica del organismo. La ira tiene que ver con el cuerpo. Y esta es una de las mayores malas midot, no buenas midot, que tenemos que desarrollar. La ira es la puerta de muchos infiernos. La ira acompaña la impaciencia y muchas cosas más. La ira no deja que una persona crezca en la vida. Una persona iracunda no va a ser ni buen padre, ni buen maestro, ni buena mamá, ni buena esposa. La ira daña todo. Por eso dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué significa eso? Irse a postrar ante una imagen. Eso es idolatría también. Pero dicen los sabios, la ira. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Tiene que ver con la ira. El que es impaciente, iracundo, no puede ser un buen maestro. Ni puede ser un buen papá. Ni puede ser una buena mamá. Ni puede ser una buena esposa. Ni puede ser un buen esposo. La generación siguiente que recibe una composición física parecida hereda también dicha inclinación hacia la ira. Dicen nuestros sabios que nuestra alma toma forma en nuestro cuerpo. Así como es nuestro cuerpo, así es nuestra alma. En otras palabras, ¿por qué? Porque el cuerpo es el vestido del alma. De ahí que veas a alguien cómo se viste y cómo es su apariencia. Con un pelo por ahí, un cabello todo desordenado, como Bereshí 1:1, todo por aquí con cortes extraños, idólatras, con rotos por aquí, rotos por aquí, rotos por allá y rotos por allá. Así está de enferma su alma. De ahí que el siniut no es una cuestión de básica y simple de solo vestirse bien, una cuestión también espiritual. Todo un mandamiento que hay en la Torá viene de una raíz espiritual muy elevada y muy grande. Solo la gente simplona piensa que Dios nos puso mandamientos solo para molestarnos la vida. Eso es algo muy simple. Eso es lo que piensa un niño. Come esto, pensamos que mamá es la peor mamá del mundo porque me pone a comer verduras. Papá es el peor papá del mundo porque me dice, no vea esto en el celular. Oh, mi papá es tan anticuado, tan mal, manipula el papá.
no mete el dedito allá. Ah, mi papá está malo, no me deja jugar. No te hables con tal chico, ah, mi papá está malo, no me deja hablar con él. Porque el niño, todavía el que es inmaduro en la vida, él no piensa, él vive tras el deseo de su cuerpo. El niño, si le deja chocolate, se puede comer toda la nevera de chocolates y al otro día tener un dolor de estómago impresionante, o al rato mismo. Papá, como sabe eso, le dice, no, te comes 4, te comes 3, no más. Yo recuerdo de pequeño, eh, le dije a mi madre, ¿me dejas tomar una gaseosa? Y me dijo, sí. Y yo no me tomé una, me tomé 7. Y lo que siguió de ahí después, Padre bendito. Shema Israel. Tuve un problema de estómago, pero bárbaro. Mi madre me dijo, te dije que una. O me dijiste que una, te dije que una. No 7. Ya aprendí que no debía tomarme más de una. La generación siguiente que recibe una composición física, entonces, va a heredar esas no buenas actitudes. Las MIDO se pueden trabajar y mejorar, un proceso que hace un impacto en el organismo. ¡Wow! Aquí viene otro hidus muy grande. Una persona presionada en extremo puede, por medio de su pensamiento, reflexión y autoconciencia, lograr la tranquilidad emocional y cambiar su ritmo cardíaco. Hoy en día se han comprobado que muchas enfermedades como la presión arterial tienen que ver más con la parte psicológica, con nuestra MIDO. Enfermedades estomacales, eh, dolores de espalda, el asma es un problema psicológico, emocional, espiritual. Una persona que sufre de asma no se siente escuchada en la vida, no le dejan hablar. De niño posiblemente le callaban, lo relegaban, y eso genera el asma. O vivía impactos muy fuertes, tal vez papá y mamá peleando, y quedan así. El susto, el miedo, el abandono afectivo genera problemas impresionantes en la conducta y en el carácter. El, los dos de cabeza, y así sucesivamente. Una cantidad de situaciones. Todos van a generar una situación que hace que se mantengan viviendo, se llama estrés. Estrés es una situación que es la expresión de muchos de estos asuntos. El Rarmon enseña que cuando hay una tensión muy fuerte y esta no se le da salida, va y toma un órgano eh, objetivo y lo enferma. Porque empieza a recargar toda esa energía sobre ese órgano. Y hace que desordene el sistema del cuerpo. Y por lo tanto termina enfermándose. Todas las enfermedades nacen primero en lo espiritual y después en lo físico. Las alergias, etcétera, etcétera. Así que pueden cambiar el ritmo cardíaco, el sistema nervioso, de igual forma un enfermo que se mantiene alegre y optimista acelera su curación. El cambio emocional implica un cambio físico. Pero es una persona cuando se enferma, su actitud para enfrentar la enfermedad es más importante que inclusive el tratamiento físico que le van a dar. Hay personas que cuando le dan un tratamiento físico, el cuerpo no lo recibe por su estrés que tiene. Y a veces los hospitales no tienen esta situación marcada. Yo recuerdo cuando estuve en el hospital y la psicóloga fue a visitarme, yo después le pregunté cuando terminó de hablar, le dije, señorita, ¿usted vino a ayudarme o a ayudarme a enfermar más? Porque lo que me dijo no me ayudó en nada. Me dijo, ¿usted qué hace? Y también soy psicólogo, tengo un título profesional en psicología. Me dijo, bueno, usted ya sabe qué hacer. Y se fue. ¿Qué dicen nuestros sabios? Piensa que todo es para bien. Si uno quiere saber qué contenido tiene una persona, o queremos saber qué contenido tenemos nosotros, miremos cuando enfrentamos un problema. Hay una tensión. ¿Qué hacemos? ¿Mantenemos la tranquilidad? ¿Pensamos? ¿O salen todos los miedos? Empieza la gente a gritar, corre para allí, corre para allá, ¿qué hago? ¿Qué hago?
o es diligente y mantiene la cabeza pensando. Ahí nos medimos qué tanto fortaleza tenemos o para dónde vamos a agarrar. ¿Qué hacemos? ¿Agarramos el tejilín a rezar o empezamos a echar la culpa a todo el mundo? ¿Para dónde cogemos? Los sabios dicen, ¿dónde está tu fe? Espera que vengan problemas, a ver, ¿para dónde agarras? ¿Agarras para Dios o agarras para buscar toda clase de soluciones humanas sin primero ir a Dios? Por supuesto, hay que actuar en diligencia lo que hay que actuar. Alguien tiene que ir al médico, pues tiene que ir al médico, no es hora de rezar, es hora de coger el carro y llevarlo al médico. Pero después de estar allá, mi fe en Dios siga auténtica. O comienzo a renegar contra Dios. ¿Y por qué Dios? ¿Y por qué? ¿Sí por qué lo otro? ¿Sí por qué lo otro? A veces pensamos que Dios se equivoca. ¿Por qué? Porque no conocemos a Dios. Pensamos que Dios es como nosotros, que nos equivocamos. No es así. No es así. Todo tiene una razón de ser. Yo recuerdo una situación que tuve en el pasado y yo me ponía a pensar, ¿en qué me descuidé que me dio esto? Comencé a mirar detalle, 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 detalle. Le pregunté al médico, dime exactamente dónde estuvo mi problema. Me dijo, aquí estuvo tu problema. Ok, yo comencé a mirar, a consultar los libros, lo que los sabios dicen, hasta que llega el punto. ¿Cuál era el punto? Esa partecita representa, de acuerdo a la Kabbalah, al papá. Una solución de un tema específico que dice ahí, no solucionó con mi papá. Y me acordé, yo nunca le dije esto a mi papá. Wow, los sabios, ¿cómo son tan sabios? Y después le conté a mi esposa, mire, este puntico acá representa a mi papá, algo que no le dije. Y sí, así es conmigo, yo nunca le dije eso. Un asunto no solucionado del pasado de un pequeño detalle que representó un problema más allá. Nuestro cuerpo nos habla de lo que nuestra alma quiere comunicarnos, que nosotros no entendemos por ser tan despistados. Entonces, como el alma, no escuchamos nuestra alma porque estamos por ahí pensando en si Messi hizo el gol o no lo hizo, si era gol de Colombia o no. Como estamos por ahí despistados, entonces nuestra alma, ¿qué hace? Lo representa en el cuerpo, para que nosotros nos demos cuenta que hay parte de nuestra alma que necesitamos atender. Pero cuando esas emociones cambian, la parte física también cambia. Las mido que se transmiten de padre a hijo dependen de los eventuales cambios, positivos o negativos. Si papá deja de ser iracundo, mamá deja de ser impaciente, de gritar en la casa y de ser tan problemática, entonces el hijo va a aprender a buscar soluciones en la vida. Pero si los padres son positivos, entonces el padre desarrolló con su comportamiento también su propia personalidad. En conclusión, así como desde la niñez nuestras acciones influyen en el carácter, también las acciones de nuestros padres son un elemento inherente a nuestra formación inicial. En realidad, hubo acciones que dejaron huella, aún antes de una persona, por ejemplo, que estuvo secuestrada, lo liberan, y esa persona ahora se casa con alguien. Si no superó ese secuestro completamente en sus raíces, el hijo va a tener esa tendencia al miedo, al encierro, etcétera, etcétera. Dicen los sabios, mire esto tan tremendo. Los niños que nacen 7 mes 1, o 6 mes 1, o 7 mes 1, desarrollan una tendencia, una necesidad por tener casas, por tener casas. Pues poniendo en práctica esta sabiduría que de nuestros sabios, transmitida a través de Armoni, un día una señora está hablando de una problemática precisamente, que quería adquirir una casa. Y le dije, ¿tú no tienes casa? Me dijo, sí, tengo 3. Yo, disculpe, señora, tengo una pregunta. ¿Tú naciste de 7 meses? 6 meses, 7 meses, algo así. Y me dijo, sí, ¿cómo lo sabes? Y pues yo no sabía, pero su tendencia, dicen los sabios, que la persona que tiene esa ansiedad, ese anhelo, su meta, su sueño está en el casa y acumular casa y casa, porque nació de 7 meses. La sabiduría de los sabios es impresionante.
Yo tengo un título profesional de psicología, pero les digo con toda sinceridad, a mí la psicología no me enseñó eso. Los sabios me enseñaron, yo le enseñé la psicología y entonces rearmé mi propia psicología, basado en la Torá y los sabios. 2 años y medio discutieron las escuelas de Beit Shammai y Beit Hillel. Sostenían que hubiera sido mejor para el hombre no ser creado. Y Beit Hillel opinaba que para el hombre es mejor haber sido creado. Votaron y determinaron que para el hombre hubiese sido mejor no haber sido creado. Pero ahora que sí fue creado, debe examinar sus acciones para corregirlas. Así lo trae el Talmud en Erubín 13b. Estas palabras de nuestros sabios parecen muy enigmáticas. Es mejor que el ser humano no hubiese sido creado. Miremos todo lo que pasa en el mundo, las atrocidades, bestialidades que hace el ser humano. Es mejor no hubiese sido creado. Pero dice Rabbi Hillel, pero ya que fue creado, entonces que se corrija. Entonces que nos corrijamos. Que examinemos nuestras acciones y corrijamos nuestra vida. El objetivo de la creación es hacer el bien a la humanidad. Si hubiera sido preferible para el hombre no ser creado, ¿por qué motivo fue creado entonces? Otra dificultad que se presenta es para que enfocarse en las acciones negativas que necesitan corrección, en lugar de enfocarse en las acciones positivas que se pueden realizar. ¿Por qué advierten los sabios ahora que fue creado? Debe examinar sus acciones en lugar de decir ahora que fue creado que haga buenas acciones. Pero si no tiene buenas midot, ¿cómo va a hacer buenas acciones? Nuestras acciones son el resultado de lo que nosotros somos. Pues de la abundancia del corazón habla la boca. Y nuestros pies siguen los deseos de nuestro corazón. El Gaón de Vilna explica que esta discusión no se refiere a la primera vez que el hombre fue creado, que evidentemente fue para su bien, sino que la segunda vez que viene a este mundo en una reencarnación. Pues dicen nuestros sabios, escuchemos esto muy bien, la idea incorrecta que se escucha por ahí, que yo no le pedí a nadie ser que me crearan, eso es mentira. Pues dicen nuestros sabios, así lo trae el libro, el Sefer Shvil Agam, lo escuché, Rabin Ran que explica este libro, y dicen nosotros, ya lo trae el Ranjal, nosotros le pedimos a Kadosh Baruj Hu, nuestra alma le pidió a Kadosh Baruj Hu, por favor, déjame bajar. En el lugar donde estoy eso está muy feo. Dicen los sabios que si una persona no corrigió su mal genio, cuando muere va con los mal geniados, con las almas mal geniadas, porque eso está en nosotros. La ira y las malas actitudes están en nuestra alma. Y la ira se impregna con el cuerpo. Por tanto, lo que no corregimos acá, así vamos. Y entonces el alma sufre, porque ahí donde está sufriendo. Y no hay forma de cambiar, ahí ya no se puede, es eterno. Ahí no hay tiempo. Ahí el dolor nunca termina, el fuego nunca termina. Aquí el dolor sí termina. Me va a aguantar esto, pero 3 días, 4 días seguramente ya bajó el dolor, ya no hay dolor. Allá no. Entonces el alma clamamos a Hakadosh Baruj Hu y le decimos, por favor, no quiero estar acá, quiero estar cerca al rey. Ahora me doy cuenta de la verdad. Ahora me doy cuenta de mi tontería. Ahora me doy cuenta que no vale la pena subirme la falda. Ahora me doy cuenta que no vale la pena la ira, el mal genio, la arrogancia, la soberbia. Yo me creo, a mí nadie me diga nada. Yo soy el de esto. Ahora ya me doy cuenta que no vale la pena esas malas actitudes. Por favor, déjame bajar para corregir. Entonces dicen los sabios que acá para Julio le dice, estoy parafraseando, ven para aquí, ven para acá. Llegó tu hora de bajar otra vez. Y dicen nuestros sabios que antes de bajar, Akadosh Baruj Hu nos muestra toda la vida que tenemos, que vamos a tener, perdón. Te vas a casar con esta mujer. Estos van a ser tus suegros. Vas a tener tantos hijos, vas a encontrarte con estos, con esto, con esto. Vas a tener ese trabajo, aquí te vas a enfermar, te van a hospitalizar, aquí te van a robar, aquí vas a hacer esto, aquí va a tener la tentación de esto, aquí va a pasar esto, aquí esto. Todo nos lo dice. Vas a tener este físico, vas a tener esta cara, este cuerpo, tu esposa va a ser así, va a ser linda, va a ser fea, o va a ser linda y después se va a poner fea, o es fea y se va a poner linda después. Van a tener este accidente, este no, todo.
Vas a tener un hijo, va a morir, no va a morir. Este va a ser tu líder, este no, este sí. Todo nos lo dice, absolutamente todo. Por eso dicen los sabios que el pasaje, cuando Hakadosh Baruj Hu dice, hagamos al hombre, ¿con quién hablaba Dios? Una interpretación dice estaba hablando con nuestra alma. Ven para acá, me dijo a mí, ven para acá, Dubit. Vamos a hacer a Dubimai abajo en la tierra. ¿Para qué vas a bajar? Hakadosh Baruj Hu, quiero corregir mi vida. Fui así, así, así en la vida pasada, me tiré el 40% de mi vida, o el 50, el 60, qué sé yo. Ok, vas a bajar otra vez, mira la familia que vas a tener. Este va a ser tu papá y tu mamá. Van a ser pobres, van a ser ricos. ¿Y le puedes poner un poquito más de dinero? No, va a bajar así. Ok. Vas a tener este físico, te van a operar en tal parte, vas a encontrar con esas personas. Estos te van a humillar, estos te van a agradecer, estos te van a golpear, estos te van a decir. Vas a luchar para conseguir esto, aquí, allá. Te van a maltratar o te van a honrar, qué sé yo. Ese es el dinero que vas a tener. Solo vas a hacer una carrera en cierta edad. Todo me lo dijo. Y yo le dije, ok, acepto bajar. Y a cada uno de vosotros fue igual. Por eso dicen los sabios, cuando te quejes por la esposa que tienes, por el esposo que tengas, no eres inocente. Akadosh Baruj Hu te lo dijo antes y tú aceptaste. Aceptaste la economía que tienes. Aceptaste los retos que tienes en la vida. Todo lo aceptaste. Es más, te dijeron, mira, aquí te vas a resbalar. Y como tú no vas a poner cuidado, te vas a caer y vas a sufrir. Aún eso también no lo dijeron. Dios te va a poner a alguien que te diga algo y tú vas a tomarle el pelo y no vas a escuchar. Y después vas a aprender. O Dios te va a poner a alguien, le vas a decir y tú vas a escuchar. Hashem, pero voy a tener una tendencia muy fuerte a la mujer. Tranquilo, te pongo alguien que te va a corregir. Y tú le vas a escuchar. O viceversa, no le vas a escuchar, qué sé yo. Todas las cosas nos lo dijeron. Y nosotros dijimos que sí aceptamos. Entonces, nos mandó la hora en que nacimos, la forma en que nacimos, todo fue exactamente programado por los Hakadosh Baruj Hu. Nada fue casualidad. Dijimos que las casualidades no existen, eso ha sido la tría. Así que tengo una mamá inteligente, un papá inteligente, todo lo aceptamos, porque Dios nos hizo nacer en el contexto, en el lugar, con la familia, con el grado de educación, con las vicisitudes que he pasado, porque todo hace parte de mi tikkun. Nada está de más en este mundo, nada. Nadie tiene algo de mal, ni el esposo que tiene, ni la esposa que tiene, ni las circunstancias que han vivido. Cada uno de vosotros que me está escuchando, piense hacia atrás qué vicisitudes han tenido, qué problemas han tenido, emocionales, sentimentales, físicos, sociales, económicos, todos. Akadosh Baruj Hu nos lo dijo y como vimos en una clase anterior, este era el punto. Y Dios te dijo, no es ahí por ahí porque vas a sufrir así. Pero como yo sé que tú no vas a escuchar, vas a tomar decisión y vas a subir. Sin embargo, también lo tengo entre las posibilidades que vas a pasar. Mi plan es que te vayas por acá, pero yo sé que tú vas a tomar este camino y ahí vas a sufrir, vas a reflexionar y allá vas a encontrarte otra vez conmigo y yo te decir, vuelve al camino y tú vas ahora sí a venir como ovejita que viene muy noble. Dios sabía aún todo hasta lo que nos íbamos a demorar a tomar una decisión correcta. Todo lo sabía. Y Dios nos dijo cómo íbamos a hacer nosotros y nosotros dijimos, sí, bajamos. Entonces nacimos. Y allá apareció el peladito, la peladita, y allá nació la bendición de este mundo. Y hoy en día que estamos escuchando esto, tal vez usted está preguntando, o sea que de qué me he quejado yo. Lo contrario, Dios fue bondadoso al creerme que yo iba a bajar a corregir y he corregido, es la pregunta. ¿Qué he hecho hasta el momento? Si Hakadosh Baruj Hu me llamara hoy, ¿qué le voy a decir? Hakadosh Baruj Hu, te prometí que bajaba para corregir. ¿Y qué he hecho hasta el momento? Lo he hecho. He corregido. He corregido mis actitudes, mis inmoralidades, mis mal genios, mis arrogancias, mi orgullo. ¿Qué he hecho en este mundo? ¿Te he servido como debe ser? Hakadosh Baruj Hu, mire, esta es la obra que hice. Esto es lo que he hecho.
Por eso no es casualidad que cada uno de vosotros y yo nos encontramos. No es casualidad. Nada es casualidad en el mundo. Lo hemos hecho. Una pregunta para cada quien. Yo anoche estaba pensando en esto. Por eso el que es entendido en este tema, todos los días le pide a Hakadosh Baruj Hu, dame más vida, por favor, no me vayas a llamar todavía, porque qué vergüenza. Como cuando le decimos al profesor, dame una oportunidad más para presentar el examen, esta vez sí lo voy a presentar. Llegó el día del examen, no estudié nada, no me preparé para nada. El Gaón de Vilna explica que esta discusión no se refiere a la primera vez que el hombre fue creado. Pues cuando fuimos creados por primera vez somos perfectos. Vinimos acá con 100% de vida y tal vez nos tiramos 30, 40%. Y entonces cuando necesitamos pedir que nos dejen volver para reparar ese 30%, dicen nuestros sabios, ¿cuál es el ticún de nuestra vida? Pues ¿en qué luchamos? Dicen nuestros sabios. ¿Con qué luchas? ¿Luchas con el miedo? ¿Luchas con el abandono? Precisamente nacimos en una familia que nos crearan esos problemas. ¿Para qué? Para tener el ticún que luchar con eso. Dicen nuestros sabios que una muchacha había tenido problemas de inmoralidad con su hermano. Y dicen nuestros sabios que nacieron ahora y se encontraron los dos. ¿Quién fue? Es un tema de la Gemara. Hubo un hijo del rey Dube que violó a su hermana Tamar. Y ese es el ticún para la próxima vida, porque no la corrigieron en esta vida. Y dicen nuestros sabios que hubo una pareja de jóvenes que eran dos hermanitos, pero que se los habían quitado al padre y cada uno los había criado aparte, los habían comprado como esclavos. Y un goy le dijo al otro, yo tengo un muchacho muy hermoso, es judío, lo compré como esclavo. Yo tengo una chica muy hermosa, ¿por qué no los unimos y sacamos bonitos esclavos de acá? Los ponen en una torre para que estén los dos. Y cada uno temeroso de Dios, en su punta, comienzan a hablarse, y resulta que se dan cuenta que son hermanos. Y ellos se dan cuenta que son el ticún de la vida pasada, que hacen Kiddush Hashem y se entregan su alma a Kadosh Baruj Hu, pero no accedieron al pecado. Y ahí hicieron ticún. Ahí hicieron ticún. No tenemos nada de casualidad en esta vida. Todo hace parte de nosotros. ¿En qué hemos luchado? Esta es la fecha que no tenemos un hogar estable. Esta es la fecha que no tenemos una vida estable. Hoy tengo el reto de construir una comunidad, de ser parte de una comunidad. Tal vez en la vida pasada yo la destruí. Hoy tengo la oportunidad de darse de acá, invertir en Torah aquí. Tal vez en la vida pasada yo robé todo ese dinero. Un día alguien le dijo a un rap, le dijo, mira, viene un hombre y le dio una sedaca muy grande. Y le dijo un sabio, tranquilo, ese hombre en la vida pasada te había robado todo ese dinero. Por eso hoy viene a dártela como sedaca. Así sucesivamente. Nada, nada está fuera de más en este mundo. Hubiese sido mejor no ser creado una segunda vez en la reencarnación, porque lo óptimo para él hubiese sido concluir su tarea en la primera permanencia en este mundo. En un principio, Bet Hillel sostenían que es bueno para él haber sido creado porque de esta forma tiene la oportunidad de hacer buenas acciones por más tiempo. Ahora que ya ha sido creado en su segunda oportunidad, Akadosh Baruj Hu en su gran bondad nos permitió bajar. No es suficiente que haga actos positivos, tiene que reconsiderar sus acciones, analizar lo que dañó en su vida anterior y hacer el tikkun en esta vida, la reparación. Por eso, mis queridos, usted y yo hoy tenemos que despertarnos. ¿Qué hacemos nosotros con nuestra vida? Estamos desperdiciando el tiempo. O hemos entendido, o estamos entendiendo que tenemos una oportunidad en este mundo para corregir. Que si Hadbe Shulo en Hakadosh Baruj Hu se acuerda de nosotros esta noche, ¿qué le vamos a decir?
La oportunidad está aquí, no allá. Allá no hay oportunidad. Allá no hay tiempo. Aquí los dolores tienen tiempo. Aquí los sufrimientos tienen tiempo. No hay daño que tenga, no hay, ¿cómo se dice el dicho? No hay dolor que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Aquí, pero no allá, porque allá todo es eterno. Las sentencias son eternas. Las misericordias son eternas. Pero los castigos también son eternos. Todo es eterno. Lo que tú y yo tenemos que aprender a tomar conciencia. ¿Qué estoy haciendo con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos? ¿Mantenemos bravos a toda hora? ¿Perdiendo el tiempo en molestias, en iras, en mirarnos mal, en echarnos vainazos? En lugar de decir, perdón, perdón, se acabó. Listo. ¿Por qué tenemos que demorarnos tanto en perdonar? Por nuestras malas actitudes. Cuando uno estudia la Torá, el Tanaj, imaginemos la historia nomás de la Torá ayer. Tamar y Yehudá. Yehudá no le entrega a su tercer hijo a Tamar. Tamar ve que ya no se lo van a dar. Es una mujer inteligente, entendida. ¿Qué hace Tamar? Yo tengo que ser la esposa, yo tengo que ser la madre de los reyes de Israel y de Moshiach. Su visión no era una cuestión de interés, es que Yehuda está muy lindo, para que el tipo es un buen partido. De la familia real, el tipo tiene buena chequera. Esas no eran las motivaciones malvadas y perversas. Ella tenía una motivación, Leshon Shammai. ¿Y qué hace? Se viste de prostituta. ¿Y qué más hace? Después, el que ahora es el padre de los hijos, le dicen, tu nuera está encinta, por ella se puso a pecar, sáquenla y quémela. Ella dice, ¿de quién son este bastón, este sello, esta capa? Es el padre de mis hijos. Él reconoce y dice, es mía, sí, es mía, son míos. Yo fui el que pequé. Ahora, la Torah nos sigue contando qué pasó después. ¿Qué pasaría hoy en una familia así? La mujer le queda diciendo al marido, logré que sea la mamá de los hijos de Yehuda, pero me quisiste quemar, ¿no? Me quisiste quemar, ¿no? ¿Por qué no preguntaste? No me comprendiste, ¿no? Y está en la cocina escuchando un mensaje y te quiso quemar. Sí, ve, me recuerda, hace 10 años me quisiste quemar. ¿Por qué nos demoramos tanto en perdonar? ¿Por qué también el esposo no toma conciencia de lo que hace, de lo que dice? ¿Por qué la esposa y el esposo se justifican? ¿Por qué no justificamos tanto? En lugar de decir, perdón. Y el otro decir, esto y esto, ok, solucionan. ¿En qué tengo que pedirte perdón? En esto, en esto, en esto. Y la esposa también. Porque si tú eres así es porque yo no he sido inteligente. Porque está escrito, la esposa sabia edifica su casa. Yo también, ¿qué hice para tener un esposo tonto? Y nos pedimos perdón y de raíz, ¡pum!, y avanzamos en la vida. ¿Por qué no hacemos eso? ¿Por qué no capto? Tengo un maestro que me enseña Torah, maravilloso. ¡Qué bendición, qué privilegio! ¿Cuánto me ha costado a mí que me enseñen? Él me enseña, por favor. Sacamos excusas y excusas y excusas. No comprendemos, no comprendemos la importancia de la Torah. No comprendemos la importancia de la sabiduría, porque tampoco entendemos dónde estamos parados y delante de quién estamos parados. Damos por sentado que mañana vamos a amanecer vivos. Hey, nos vemos mañana y damos por sentado que mañana nos vamos a ver.
creemos que yo merezco vivir mañana porque es que yo soy buena gente. Ah, no es así la vida. No tenemos en cuenta que le dijimos a Dios que bajamos a este mundo a corregir. Y la pregunta es, ¿lo he hecho? ¿O me he estado quejando toda la vida por la esposa, por el esposo, por los hijos, por el trabajo, por esto, por aquello? ¿Cómo saber cuáles son los daños protagonizados durante la vida anterior para realizar el tikkun? El Gaón de Vilna explica que la forma de saber cuál es el tikkun para cada neshama, para cada alma, que vuelva al mundo es examinar las acciones y encontrar el punto débil por el cual tropieza la persona reiteradamente, una y otra vez, en lo sentimental, en lo emocional, ¿en qué me equivoco siempre? En lo económico, en lo sentimental. Entonces, tengo que saber que ese fue mi problema en la vida pasada. Los sabios dicen que a veces una persona que llega pobre en este mundo, tal vez fue muy rico en la vida pasada, fue muy humillativo con la gente. Hoy llegó pobre para que aprenda a experimentar y sepa el ticún de que es que lo humillen. O lo contrario, fue el que es rico ahora, posiblemente lo fue rico en la vida pasada. ¿Para qué? Para que hoy aprenda qué es lo que tiene que hacer con su dinero. O una mujer que fue muy de mente abierta en la vida pasada y tuvo muchos problemas. En esta vida hoy encuentra mucha gente de mente abierta y no logra cerrarla todavía. Y por eso tiene muchos problemas. La flaqueza de cada persona es el resultado de sus hábitos negativos adquiridos en la vida anterior. Así lo trae el Gaón de Vina en su libro Eben Sheleima, que de hecho lo tengo acá el libro. Razón por la cual volvió al mundo por segunda vez, para corregir, porque así no podía salir del lugar donde estaba. Y clamamos a Hakadosh Baruj Hu, Dios mío, por favor, no me dejes acá en esta situación. Como cuando alguien pierde un semestre o una materia. Profesor, no, ya perdiste. La única forma es que vuelvas a presentar los exámenes. Déjame yo presento lo que sea. Que quiero salir de este hueco, de este atolladero. Las midó para concluir son moldeadas por medio de las acciones que la persona realizó en su juventud. Las acciones de sus padres y las de su vida anterior, todas ellas han dejado marcas profundas en la personalidad. Las causas mencionadas deterioran las midot, pero parte de la personalidad es fijada por medio de los astros. Escuchemos esto. Por eso el día en que una persona nace, se marca el masal de esa persona. Ay, cuando los médicos o la gente hoy en día, por moda, no, que nazca tal día, no, tal día no me gusta, o que tengo una reunión de trabajo, que sea el lunes, adelantemos. Cuando hacen eso, le dañan el masal a esos niños. Esto porque no se tiene conocimiento. Y piensa que la vida funciona así como cuando cambiarse de ropa. Como es explicado en Tratado de Shabbat 156a, la diferencia entre estas partes de carácter y las midot es que lo primero no es bueno ni malo y tampoco se puede cambiar, sino canalizarlo hacia el camino apropiado. Una persona que tenga una cierta atracción hacia la sangre, o puede ser un asesino, o puede ser un moel o un cirujano, pero la actitud, la fuerza no va a cambiar. Lo que hay es que enfocarlo. Una persona que tenga una tendencia a hablar, pues él va a ser un chismoso, o un hablador mal de la gente, a formar peleas, o sencillamente va a ser una persona que le enfocan bien su fortaleza, su fuerza para hacer cosas buenas. Una persona que le gusta mucho el dinero, también es una fuerza, solo que hay que enfocarlo bien. Como explica el Gaón de Vilna en el Mishlei 26.6, encontrar que las midot son inherentes, buenas o malas, se pueden cambiar. Dos sadikim pueden llegar a la perfección en las midot y sin embargo ser diferentes entre ellos. Esta diferencia no radica en las midot, sino en el carácter. Y eso vimos todo un curso acerca de qué es el carácter, la personalidad y las emociones. De hecho, cuando nacemos, el momento en que el astro, como se ubica, marca el carácter, marca la personalidad y marca la midot. Yo tengo que saber cuál es en mi carácter, cuál es mi personalidad y ahí de esa manera hacer mi tikkun. Una persona que es el esposo, por eso le dije que tenía que saber cómo es su esposa. No que tiene la cara así, que tiene la cara así, no. Por cómo reacciona ella, cómo es la tendencia a reaccionar y la esposa también saber, y de esa manera encajan y empalman los dos. Lo mismo con los hijos.
Es un error cuando todos lo tratan a los hijos de la misma manera. No saben, cada hijo es diferente. ¿Qué fuerzas tiene? Etcétera, etcétera. Entonces, esta diferencia radica en el carácter. De esa forma, cada persona recibe una tarea diferente y especial para realizar en este mundo. Así lo trae el Rambam en Teshuvah capítulo 5, capítulo 8, en Ashmone Prakim, y también en Tiferet Israel, en Kerushin, Boaz 4:14. Muy bien, terminamos. Las midot no son inherentes a la persona, son el efecto de la repetición de actos y pensamientos determinados. Para mejorar las midot no hace falta convertirse en otra persona. No se requiere ningún cambio en la esencia, solo un cambio en los hábitos. Dice el Rambam que es tan grave, así lo trae en el Moreno Bujé, me parece, que dice, cuando se piensa no bien, se piensa en el pecado, es peor que cometer el pecado. Por eso muchas personas, el problema es que piensan negativamente. El problema es que mientras no cambie la manera de pensar y si no hay Torah ahí, pues ¿qué van a pensar? Van a pensar de acuerdo a su subconsciente, a las emociones. Y por eso la vida sigue siendo oscura para esas personas. Una mujer que piensa de esta manera, jamás el esposo va a cambiar, porque ella lo va a ver siempre como un demonio. Ella siempre lo va a ver como un rasha. Y no va a poder ver cosas positivas hasta que no cambie su mente. Y tiene que su mente aprender a controlar sus emociones. Si no hay tikkun en las emociones, dicen los sabios, el Yetzer Hara se posesiona en las emociones. Y una mujer que no corrige sus emociones, inclusive todo lo que escuche, lo va a tomar para mal. Y lo va a tomar para vengarse del esposo. O viceversa. O viceversa. No es correcto. No es correcto esas acciones. Un abrazo para todos. Que Hashem nos cuide. Y que Hakadosh Baruj Hu nos ayude a tener unas, un buen tikkun, a seguir mejorando cada día, lo de la fortaleza, la sabiduría, la inteligencia, y que nosotros nos dispongamos para hacerlo. Un abrazo para todos. Que Hashem